Tú ya lo sabés, los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El viernes se cumplió un mes desde que las escuelas rurales comenzaron a retomar gradualmente las clases presenciales. Esa experiencia que, ustedes saben, dejó afuera a Canelones, fue importante para que el gobierno resolviera la semana pasada un calendario de regreso escalonado y voluntario a las aulas en el resto de la educación primaria y secundaria. ¿Cómo fueron estas semanas de trabajo en zonas rurales? ¿Qué dificultades se enfrentaron? ¿Cuáles fueron los logros? Vamos a averiguarlo a partir de este momento. Tendremos dos enfoques. El primero con Carmen Sesto, que es inspectora departamental de primaria en el departamento de Paysandú, concretamente. Carmen, buen día. Gracias por atendernos. Un gusto saludarla. Buenos días. Un placer estar con ustedes hoy. Hasta el mes de febrero usted ocupaba otro cargo. Usted era coordinadora nacional de los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal de la ANEP. El 2 de marzo asumió al frente de esta inspección departamental de Paysandú y 10 días después vino a declararse la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus y eso llevó a la suspensión de las clases presenciales. ¿Cómo vivió todo ese cimbronazo? Bueno, fue realmente impactante comenzar en un nuevo rol justamente cuando llega la pandemia. Pero, como tú decías, también la oportunidad que durante 3 años tuve de desempeñar el rol de Coordinadora Nacional de los Centros de Tecnología Educativa y Ceibal fue un gran apoyo para poder orientar y acompañar a los colegas en esta nueva situación a la que nos enfrentamos. Pero justamente hubo que dar ese paso aceleradamente, a ritmo de vértigo, ¿no? Entonces, ya que hoy quiero averiguar sobre todo a propósito de escuelas rurales, ¿cómo fue en esas escuelas rurales esa primera etapa en la que hubo que apelar exclusivamente a la educación a distancia? Bueno, las escuelas rurales tenemos diferentes realidades, ¿verdad? Escuelas en las que tenemos buena conectividad, escuelas en las que la conectividad es intermitente por la geografía de nuestro país. Y bueno, se fueron realizando diferentes intervenciones de acuerdo a las realidades de cada una de las comunidades. Los docentes buscaron diferentes estrategias de acercamiento a los alumnos antes de que volviéramos a la presencialidad y las continúan ahora durante esta etapa en la que mantienen contacto con los niños 3 veces a la semana en forma presencial, pero que continúan trabajando con ellos desde la virtualidad. O sea que han desarrollado diferentes estrategias que han dado muy buenos resultados. Y ha ido también incrementándose en forma paulatina la asistencia de los niños a las escuelas rurales. Pero vayamos por partes. ¿Qué porcentaje de los alumnos de escuelas rurales de Paysandú estuvieron conectados con sus maestras y sus maestros? En realidad, todos estuvieron conectados con sus maestras, ya sea de forma virtual o ya sea en formatos más tradicionales, como puede ser formato papel, ¿verdad? A través de actividades que les proponían las maestras a través de formato papel. Hubo mucha presencia de WhatsApp. Usted dice ¿sí? Que antes de que se volviera a las clases presenciales, una de las formas de comunicación era por formato papel. Además del formato virtual. ¿Sí? Además. ¿Cómo era eso? A ver. Es un formato mixto para las escuelas donde la conectividad es baja, donde en la zona hay problemas de conectividad. Entonces allí también a través del formato papel se conectaban las maestras. ¿Qué quiere decir? ¿Que hacían qué cosa? ¿Cómo era el contacto? Y bueno, actividades que iban proponiendo y que las acercaban a la institución o que podían acercarlas a otros lugares de encuentro de los niños. No olvide también que
nosotros tenemos el reparto de los tickets de alimentación, que también era utilizado como una forma de acercamiento. Está bien, esa es una aclaración importante. Si bien estaban suspendidas las clases presenciales, sí en cambio había apoyo alimenticio, era por la vía de los tickets, y esos tickets se entregaban personalmente. Se entregaban en las escuelas, los iban a retirar a las escuelas y en algún caso, en algún lugar muy alejado, se llegaron a entregar en algún espacio específico, pero se entregaban específicamente en las escuelas. Así que entonces en esas instancias una de las posibilidades era entregar material en papel. Exacto. Uh-huh. Y usted dentro de lo virtual también, el WhatsApp, por ejemplo, ha sido una forma de acercamiento, más allá de las plataformas educativas que todos los docentes están utilizando. A veces, por problemas de conectividad o demás, el WhatsApp ha sido más utilizado. Por ejemplo, de nuevo, para que el oyente se ubique, ¿qué se podía hacer a través de WhatsApp? Y a través de WhatsApp las maestras pueden mandar videos tutoriales presentando una actividad, pueden mandar la actividad y después el niño filmarse y devolver la actividad realizada. Y bueno, la comunicación permanente con los niños, ¿no? Ajá. Así que entonces estamos hablando de que se utilizaron tres grandes vías para las clases a distancia. Uno, la Saibalita, la conexión a través de Internet y el empleo de las plataformas que vía Saibal se había ido construyendo. Dos, dice usted, el WhatsApp. Por Exacto. WhatsApp también se canalizó una parte del intercambio y por último hubo incluso también intercambio físico en papel para aquellos que tenían justamente los problemas más grandes de conectividad. Exacto. Sí, además también están los canales de YouTube donde el maestro puede crear el canal de YouTube y también a través de él hacer propuestas de actividades. Y lo que hemos tratado y lo que seguimos trabajando es que esas propuestas estén muy relacionadas con la vida cotidiana del niño, ¿no? Con lo que el niño hace en su hogar. ¿Ejemplos de estas semanas, o mejor dicho, de esa etapa, la previa a la que hubiera clases presenciales? Y bueno, puede ser, por ejemplo, el niño cocinando con su familia y a través de eso trabajar la química, trabajar todo lo que es relacionado con ciencia, con matemáticas, con lengua, o sea, la interdisciplinaridad, ¿no? Trabajar todas las áreas a través de una propuesta. Uh-huh. Yo estoy haciéndole preguntas sobre escuelas rurales. Sí. Usted tiene una competencia más amplia, ¿verdad? No solo las rurales. Uh-huh. Sí, por supuesto, hoy comienzan también a abrirse las escuelas urbanas, claro, que nunca tampoco estuvieron cerradas, uh-huh, porque también estaba la entrega de viandas, claro, que también es una instancia de acercamiento con las familias, ¿no? O sea, la escuela siempre ha estado, los docentes siempre han estado en contacto con sus alumnos y siempre han estado enseñando a través de diferentes propuestas que, como le decía hoy, muchas están apoyadas en lo que es la educación a distancia relacionada con la virtualidad y otras esa misma educación a distancia pero en otros formatos más tradicionales como el formato papel en aquellos lugares donde no pudiera llegarse con la virtualidad. O sea que estas tres variantes que veíamos para el contacto entre los maestros de escuelas rurales y sus alumnos en realidad se dieron en toda la escuela. También en toda la escuela. Uh-huh. Incluso colegios privados, ¿verdad? Claro. En lugares donde la conectividad es buena se utilizaron otras estrategias también y ahí nos salimos de las escuelas rurales no solamente, como por ejemplo podrían ser las videollamadas, el uso del Meet, del Hangout, del Zoom, han sido también propuestas que han acercado al docente a sus alumnos. Uh-huh. Nunca se ha perdido no solamente el contacto, porque no es solamente estar en contacto, el docente siempre ha estado enseñando y se ha buscado la forma de recibir lo que el niño ha ido realizando para ver si el niño ha estado aprendiendo, ¿no? Porque no es solamente lo que el docente le propone, sino cómo el niño después lo desarrolla para poder evaluar si realmente ha ido aprendiendo. Para terminar con esta etapa, la inicial, la que se abrió el 13 de marzo con la suspensión de las clases, ¿cuándo diría usted que ya estaban
en funcionamiento estas clases a distancia, esta educación a distancia? ¿Cuántos días se demoró en implementar las distintas formas de llegada? Yo te diría que ningún día se demoró, ¿No? porque apenas fue declarado el estado de emergencia sanitaria, enseguida comenzamos a trabajar desde la educación a distancia. Porque como tú mismo hacías referencia hoy, el Uruguay tiene una larga trayectoria que quizás no había sido aprovechada al máximo con respecto a lo que es el uso de las plataformas educativas, ¿verdad? Pero sí ya estaba en conocimiento de los docentes, y los docentes, muchísimos, ya las utilizaban en forma cotidiana. Entonces fue un salto más que también nos impulsó a crear nuevas estrategias, ya no solo el uso de las plataformas educativas, sino buscar otros recursos que pudieran adecuarse a esta educación a distancia. Y seguimos buscando. Ejemplo, un ejemplo de esas sí. novedades. No te escuché, perdón. ¿Un ejemplo de esas novedades, de esas nuevas estrategias? Bueno, esas nuevas estrategias, por ejemplo, que no son nuevas, pero sí que comienzan a tomar más fuerza, por ejemplo, era lo que te comentaba hoy, el canal de YouTube, las videollamadas, los tutoriales, que no son, más que tutoriales, perdón, es un error decirlo así, son videolecciones, lecciones que se graban y que llegan al niño por diferentes canales, que puede ser a través de la plataforma o puede ser, como te decía hoy, a través del WhatsApp, del canal de YouTube o demás. Sí. Y lo que sí seguimos investigando es qué impacto tiene todo esto en los aprendizajes. Estamos en permanente investigación para ver, bueno, qué resultados se está dando, qué cambios tenemos que hacer y qué nuevas propuestas podemos llegar a desarrollar. Enseguida vamos a charlar de la etapa que se inició hace un mes, de la otra etapa, la de clases presenciales. Tengo acá, por ejemplo, un testimonio, el que manda Fabiana, dice: tengo un hijo de 5 años. Hemos trabajado mayormente por WhatsApp porque CREA era imposible a causa de problemas de conectividad. Nos resultó impracticable realizar videoconferencias fluidas, y eso que estamos a 60 kilómetros de Montevideo. En definitiva, la tarea que les ha tocado a los maestros y a nosotros los padres no ha sido fácil, pero bueno, nuestros chicos son lo más importante. Sí, ella está hablando, claro, de una zona acá en el sur del país, pero evidentemente los desafíos estuvieron a la orden del día, ¿no? Exactamente. Y eso que tú estabas mencionando y que comentaba Fabiana es muy importante. No ha sido solo el trabajo de los docentes, sino de las familias. Son nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender, y más que nada basándonos en los procesos más que en los contenidos y que en los efectos, ¿no? Freire habla de los 3 tipos de educación y hace mucho hincapié en la educación basada en los procesos. Y en eso es en lo que nos estamos basando, y esos procesos son los que hacen que tengamos que estar investigando también qué efecto tiene la propuesta del maestro en el hogar, cómo realmente se puede desarrollar, porque también tenemos que tener presente que hoy la escuela está ingresando a los hogares de una manera abrupta, digamos, ¿no? En donde quizás en ese momento que entra una videollamada o que una videoconferencia con el niño, en el hogar no está el clima adecuado como para que se realice, porque, bueno, uno se tuvo que ir a trabajar, tuvo que llevarse el celular o el dispositivo, lo tiene que usar un hermano o demás. Entonces también hay que adecuarse a esas necesidades y a esas imprevistos que van surgiendo, ¿no? Sí, fueron condiciones muy, muy particulares porque buena parte de la familia estaba en casa, ¿no? Sí. No estaban solo los niños, estaban quizás el padre y la madre también. Después todo eso ha tenido flexibilizaciones y cambios, pero es muy distinto a pensar, no sé, otro tipo de situaciones en las que emplear la educación a distancia, ¿no? Por eso, como decíamos hoy, estamos investigando qué efecto está teniendo y viendo cómo podemos ir transformándola a cada instante. Yo creo que esta es una oportunidad que hemos tenido de buscar nuevas estrategias
y se ha producido un acercamiento mayor a las familias. Uh-huh. Tenemos que continuar con este gran acercamiento que hemos logrado y seguir interactuando para lograr que los niños sigan aprendiendo. Y el aprendizaje, como te decía hoy, no es solo de contenidos. El aprendizaje son el desarrollo de competencias y habilidades para la vida. Y eso lo tenemos que hacer en forma conjunta, los docentes con las familias. Vamos a bajar enseguida a la etapa esta de clases presenciales ya en escuelas rurales, que es lo que dejó este periodo. Se cumplió un mes desde que las escuelas rurales retomaron gradualmente las clases presenciales. Esa experiencia que dejó afuera a Canelones fue importante para que el gobierno resolviera la semana pasada un calendario de regreso escalonado y voluntario a las aulas en el resto de la educación primaria y secundaria. Por eso es que hoy nos interesa averiguar cómo fueron estas semanas de trabajo en las zonas rurales, qué dificultades hubo, qué logros se marcan. El diálogo en este momento es con Carmen Sesto, inspectora departamental en Paysandú del Consejo de Educación Inicial y Primaria. Carmen, yo empezaba preguntándole a propósito del primer periodo, el que se inició el 15, digamos, el 16, ¿no? Viernes 13, el lunes 16, el que se inició el lunes 16 con la obligación de salir a mantener el contacto con los alumnos a distancia. Y usted describía las herramientas que se emplearon. Yo estaba concentrando mi interés en las escuelas rurales, ¿no? Por eso era la llamada, pero está claro que ese tipo de mecanismos se empleó de manera muy extendida. Tengo acá, por ejemplo, el mensaje que manda Cecilia. Dice, muchas maestras, incluso en colegios privados, han mandado fotos de las tareas papel y los alumnos devolvían fotos con las tareas realizadas en papel. Por ejemplo, iba y venía de esta manera por WhatsApp, ¿no? Tanto la indicación de tareas como lo que el alumno había hecho. Es una herramienta que facilita la llegada a padres, es de fácil uso, a diferencia de otras que muchos padres de niños más pequeños no tienen experiencia en manejar con facilidad. Esto, por ejemplo, a propósito del WhatsApp, ¿no? De las posibilidades que permite el WhatsApp, ¿no? Sí, era como te decía hoy, el WhatsApp fue uno de los recursos más utilizados justamente por la accesibilidad y porque porque todos los padres saben cómo utilizarlo. Uh-huh. Y ese ir y venir, ese diálogo que se genera entre el docente y el niño a través de actividades propuestas, como bien decía el oyente, en formato papel, que son que se envían por WhatsApp a través de una foto y que a su vez la familia lo puede devolver de la misma manera. Esa fue una de las estrategias utilizadas, también en las escuelas rurales. Después dice otro de los mensajes de Adriana, también se han dado clases por Zoom, Meet, se han hecho coordinaciones con profesores adscriptos y directores. Hemos estado siempre preocupados por cómo llegar a los alumnos. Y agrega, todo tuvimos que aprenderlo tocando teclas y leyendo de un viernes para un lunes. Yo en particular, agrega, no soy una persona tecnológica, pero fui aprendiendo. Sí, estaba también esta otra parte de la complejidad, ¿no? No solamente implementar esos mecanismos de intercambio con los alumnos, sino en muchas ocasiones que el docente se adaptara a tal o cual tecnología. Exactamente, pero como bien todos sabemos, se aprende haciendo. Rápidamente con el uso aprendieron, porque además, como te decía hoy antes, si bien hay un número de docentes que se enfrentaban quizás por primera vez a las tecnologías desde este lugar, hay, por suerte, muchos docentes que ya lo venían haciendo y además en cada inspección departamental contamos con un centro de tecnología educativa en donde hay un director del centro y varios dinamizadores que han estado apoyando permanentemente a aquellos docentes que han requerido de esa colaboración, ¿no? Bueno, pero entonces, resumiendo lo que quedaba dicho en la primera parte, en el caso de Paysandú en particular, que es el que estamos mirando, sí, todos los alumnos de las escuelas rurales terminaron vinculados con sus docentes, todos. Todos, bueno, te voy a decir que en este momento tenemos un 0,5% de alumnos
que no han logrado una comunicación, con los cuales estamos trabajando a través de diferentes programas, como escuelas disfrutables, maestros comunitarios. Estamos buscando otras estrategias para llegar a ellos, pero es un número muy, pero muy, muy bajo, que también sucede en la presencialidad. No es. Pero a ver, ¿ese porcentaje refiere a las escuelas rurales o a todas las escuelas del departamento? A todas las escuelas del departamento. En las escuelas rurales, perdón, porque tú estabas enfocado en las escuelas rurales, no tenemos esa dificultad. O sea, en las escuelas rurales 100% de contacto 100%. Con los alumnos, y en las escuelas, en el conjunto de las escuelas, un porcentaje altísimo igual, ¿no? Casi 100. Casi 100. Casi 100. Bueno. El 22 de abril se habilitó el regreso a las clases presenciales en escuelas rurales. En Paysandú, aquel primer día, volvían a la actividad 21 locales, los de las escuelas más chicas, 21 locales de los 57 que hay en el departamento. Exactamente. Después iban a ir sumándose los otros por etapas. ¿Ahora ya están todas las escuelas rurales de Paysandú operativas? Sí, nos quedan los 2 internados que comenzarían esta semana, seguramente con una, o sea, lo estamos trabajando con ellos porque al ser internados, el internado no funciona. Como escuela rural van a trabajar 3 días a la semana, a las 3 horas y media, con los niños que vivan más cerca de la escuela, en forma presencial, ¿no? Los demás seguimos a través de la educación a distancia. O sea que serían las únicas 2 centros educativos rurales que nos quedan por ingresar. Bueno, ¿y cómo es hoy en día la asistencia? ¿Qué ha pasado en las escuelas rurales? Ahí está, ha variado muchísimo. Comenzamos con un 30% y ya estábamos en un 56%. O sea que va aumentando día a día. Creo que esto también tiene que ver con, bueno, la confianza que va generando en las familias del seguimiento de los protocolos que se han implementado, ¿no? En las escuelas que hemos tenido la posibilidad ya de visitar varias de ellas, se cumple estrictamente con el protocolo, y esto también da confianza a las familias que poco a poco comienzan a enviar a sus hijos. 56%, se ha llegado a la mitad y algo más. Sí, exacto. Los alumnos que no van a clase continúan vinculados por la otra vía, por la educación a distancia. Sí. Y los que van a clase, ¿en qué régimen lo hacen? ¿Cómo finalmente terminó transcurriendo la semana? ¿Cómo es la estructura de la semana? Bueno, 3 días a la semana concurren a la escuela 3 horas y media, y los otros 2 días también con actividades a distancia. Uh-huh. Es más fácil para el docente porque, bueno, le hace la misma propuesta durante la actividad, presencial, y luego le hace el seguimiento cuando vuelve de la actividad que fue a distancia, ¿verdad? Uh-huh. Pero se sigue en esa doble modalidad. ¿Y eso qué implica en cuanto al horario en la escuela? El horario de la escuela se acortó en cuanto a que no se puede elaborar alimentos dentro de la escuela, uh-huh, para evitar todo tipo de manipulación y probable contagio, ¿no? Entonces, por eso es que son 3 horas y media, porque los niños en la escuela rural, tú sabes que desayunan, almuerzan. Bueno, esto ahora no se ve, no se hace de esa manera, sino que siguen recibiendo los tickets de alimentación, uh-huh, el que lo necesita. Y el que lo necesita, si no tiene ticket, tiene una prestación mayor a través de BPS. Entonces, sigue cubierta la alimentación, pero no dentro del local escolar. Bueno, ¿y qué ha pasado justamente en ese horario, ese horario más restringido, ese horario más chico? ¿De qué manera ha incidido? Por ejemplo, puede pensar el oyente, ¿se justifica para algunos de esos alumnos ir por 3 horas y media? ¿Cuánto tienen de ida? ¿Cuánto tienen de vuelta, no? Bueno, no estamos hablando de grandes distancias que tengan que recorrer en general, pero además sí se justifica, claro que se justifica, porque bueno, en ese momento de contacto directo con el maestro, el maestro puede atender la singularidad de cada uno de los niños con más éxito, ¿no? Pero además
hay que ver la necesidad de los niños de concurrir a la escuela. Realmente eso es algo importante de destacar. Cuando uno ha ido a hacer las visitas, los niños están felices de haber vuelto a la institución. Entonces quiere decir que hay también un aspecto afectivo que es importante y que logra mayores aprendizajes también a través de esa relación, de ese vínculo, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa con los que no están asistiendo? Usted decía recién, ya charlábamos, hay un vínculo con ellos a distancia, ¿no? La actividad educativa continúa. Pero ¿en qué medida ha habido también visitas, ha habido reuniones, ha habido posibilidad de charlar cara a cara con esos alumnos y o con sus familias? Bueno, eso que tú estás diciendo también volvemos a lo anterior, a lo que son las videollamadas que a veces son por WhatsApp, a lo que es una videollamada por diferentes medios, que en general en las escuelas rurales se da, vuelvo a repetir, a través del WhatsApp. Hay ese contacto, el maestro lo sigue estableciendo y sigue tratando de que el niño lo vea y ver al niño, porque eso genera también un vínculo muy especial. Y en especial en ese intercambio, el maestro trata de convencer a los padres para que sus hijos regresen a la escuela o no, o eso queda completamente librado al criterio de cada familia. Bueno, yo creo que convencer no sería la palabra, porque yo no puedo ejercer sobre otro la fuerza para que venga, ¿verdad? Sino lo que tratan es quizás de seducir para que vean que, bueno, que realmente es importante la presencialidad y que realmente a través de esa presencialidad vamos a también tener otros logros. Pero sí, claro que lo establece y claro que le demuestra también que hay un ambiente seguro, que hay un ambiente apropiado para recibirlo, donde se respeta el distanciamiento físico, donde se usa el tapabocas, donde hay medidas de higiene acordes a las necesidades que estamos viviendo. Ese factor, el sanitario, ¿cómo lo evalúan? ¿En qué medida se ha podido cumplir efectivamente con lo dispuesto en el protocolo? ¿Qué ha pasado con los tapabocas? ¿Qué ha ocurrido con la distancia? ¿En todas las escuelas, en todos los locales, era posible que entre los alumnos existiera esa distancia física sostenida de la que se habla con tanta insistencia? Sí, cuando el salón no es el adecuado, se buscan otros espacios. Pero además, si no tenemos esos otros espacios en algunos lugares, lo que se ha hecho es dividir los grupos. Para que vaya la mitad del grupo un día y la mitad del grupo otro para que se logre el distanciamiento. Y en cuanto a la higiene, hemos recibido también partidas para contrato de auxiliares donde también teníamos algún auxiliar de riesgo, porque no olvidemos que dentro del personal tenemos personal que puede tener factores de riesgo asociados y entonces hacen que no puedan concurrir. Entonces se han contratado nuevos auxiliares y la higiene realmente es la adecuada. Hay alfombra sanitaria o algún elemento a la entrada para que ya con hipoclorito para que pasen por allí para evitar el contagio con el contacto con los zapatos, la suela de los zapatos, ¿verdad? Y se ha cumplido con todas las medidas, realmente se está cumpliendo y se va a seguir cumpliendo con todas las medidas que están en el protocolo. ¿Qué ocurre en los recreos con el cara a cara, con la proximidad que seguramente aparece en algunos de los juegos, en algunas de las actividades que desarrollan los niños? Bueno, en realidad justamente estas instancias se reducen porque son 3 horas y media las que lo van los niños. Ah, claro. Sí. Y las que son actividades recreativas o lúdicas, el maestro busca actividades en las que exista el distanciamiento. Y se está trabajando mucho esto también con los profesores de educación física. Están haciendo propuestas de actividades donde el niño no esté en contacto directo, sino que haya el distanciamiento adecuado. Uh-huh. ¿Qué pasa con los maestros los días que no tienen clases presenciales con sus alumnos? En este momento, los maestros de las escuelas rurales estamos hablando, sí.
En este momento ellos no tienen por qué estar en la escuela todavía, no ha salido ninguna nueva disposición, pero en esos días están en contacto con los alumnos a través de la virtualidad. Pero digo, ¿van y vienen entonces? Algunos maestros, depende de la distancia de la escuela, del lugar donde vivan, ¿no? Uh-huh. Algunos maestros se quedan los 3 días de la semana que les toca trabajar en la escuela y otros van y vienen todos los días. Y ahora que viene esta nueva etapa, ahora que se acerca la reapertura, pero ya en los distintos niveles de la educación, usted, por ejemplo, ¿qué tareas tiene entre manos? Muchas. En este momento están esperando el cuerpo inspectivo para que tengamos justamente una reunión más con respecto a cómo orientar toda esta nueva apertura, que ya lo estuvimos haciendo hasta el fin de semana. El domingo también estábamos enviando comunicados para dar orientaciones con respecto a qué hacer hoy. Hoy se reúnen en las escuelas los equipos directores y el personal no docente para justamente hacer una puesta a punto en los locales escolares que ya se estaban higienizando todos los días porque las auxiliares también iban, las cooperativas de limpieza, que tenemos una cooperativa en cada departamento también, y hoy se va a estructurar cómo va a ir siendo la semana. Siempre hemos estado acompañando, también se ha acompañado en las entregas de vianda, se ha acompañado a través de reuniones, también, como decíamos hoy, por videoconferencias, a los docentes, a los equipos directores, y los inspectores están presentes permanentemente para todas las dudas que surjan y para todas las inquietudes, y para, bueno, seguir pensando esta nueva forma de enseñar. Tienen 2 semanas, ¿no? Claro, tenemos ahora, hoy comienzan equipos directores y personal docente. Mañana y pasado ya hay reuniones con los maestros de la institución para organizar la escuela y para ver cómo se va a recibir a los niños, qué días van a ir cada uno. Los grupos se van a dividir en 2, porque sí, en las escuelas urbanas tenemos grupos que no podrían estar a la distancia correspondiente dentro del aula, entonces se van a dividir y hoy se va a organizar, mañana y pasado se va a organizar, bueno, qué grupos van a ir de acuerdo a diferentes criterios, como por ejemplo los proyectos de ciclo, ¿no? Uh-huh. Y así se va a organizar la institución. Pero el lunes próximo, ¿qué tipo de actividad hay a nivel de primaria allí en Paysandú? ¿Qué se agrega? El lunes próximo es primero, ya comienzan algunas de las escuelas de tiempo completo, las escuelas de aprender, van a comenzar ya a funcionar. Por eso es que esta semana se va a organizar cómo comienza. Claro. Igual, de todos modos, te quiero insistir en algo, ¿no? No es un comienzo, es una continuidad. Porque hay que hacer mucho hincapié en eso, no hablamos de un comienzo, hablamos de una continuidad. ¿Cómo se va a dar continuidad a los procesos de enseñanza y a los procesos de aprendizaje? Nunca cortamos, sí. Siempre hemos estado trabajando. Sí, y además lo que se inicia la semana próxima tampoco es el régimen de trabajo, entre comillas, habitual, no, anterior, ¿no? Va a implicar también una transición. Va a implicar una transición y hemos hablado mucho con los colegas de que es necesario que comencemos a escribir todo lo que está pasando. Los docentes uruguayos escribimos muy poco, pero hacemos mucho. Y yo creo que la forma en que se está encarando esta nueva forma de enseñar realmente puede producir teoría para que otros también puedan tener como ejemplo. Me parece que somos uno de los países en donde a nivel de todo el país, no solo de una provincia, hablamos de provincias porque hablamos de otros países, ¿no? Acá no es solo un departamento que desarrolla una forma específica de enseñar, sino que es todo el país que está unido, todos estamos trabajando desde una nueva forma que tiene que ver con esto de la presencialidad y la virtualidad, que también Ruth Harff en algún momento nos dice
que también es presencialidad la virtualidad, porque estamos ahí, estamos presentes, de otra manera, no física. Carmen Sesto, inspectora departamental de primaria en Paysandú, le agradezco su atención a nuestra llamada, la dejo seguir trabajando, ¿no? Porque tiene una reunión pendiente allí. Volvemos a conversar dentro de algunas semanas para conocer cómo evoluciona todo esto, ¿le parece? Muchas gracias, a las órdenes, ha sido un placer. Hasta pronto. Saludos a la audiencia. Comentarios de los oyentes, veo de Virginia, que dice, con una docente como esa inspectora hay esperanza. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y después de ella complementamos esta entrevista con otra. Vamos a poner el foco en una escuelita del departamento de Tacuarembó. Esta semana reina una gran expectativa en la educación primaria y secundaria, pública y privada. Las clases presenciales van a retomarse con asistencia voluntaria de los alumnos en un proceso gradual que empieza el lunes próximo, 1 de junio, y que tendrá otros 2 escalones, el lunes 15 y el lunes 29. Cuando el gobierno hizo el anuncio el jueves pasado, señaló que la decisión se basa, entre otras cosas, en la experiencia acumulada en las escuelas rurales, que reabrieron sus puertas hace un mes. Un dato importante en ese sentido es que los tests aleatorios de COVID-19 realizados en esos locales no arrojaron resultados positivos. Bueno, ¿qué dejó ese trabajo que se efectuó en condiciones tan particulares? Recién teníamos una visión general de un departamento, Paysandú. Ahora vamos a poner la lupa en un caso muy concreto. Nos conectamos con una escuela rural, podría decirse una escuelita, la número 77 de Estación Laureles, Tacuarembó, a 62 kilómetros de la ciudad capital. Si los oyentes tienen memoria, al día siguiente de la reapertura conversamos acá en Perspectiva con su maestra directora, Cintia Pérez. Hoy volvemos a llamarla. Cintia, buen día, ¿nos estás escuchando bien? Buen día, los escucho. Perfecto. Bueno, la escuela que tú dirigís y en la que enseñás era una de las 41 habilitadas para retomar las clases el 22 de abril. En el primer día asistieron 2 de los 4 alumnos de la escuela y uno de ellos además, tu hija. ¿Cómo fue desde entonces el regreso? Sí, comenzamos con un 50% de asistencia en la escuela, pero al día de hoy ya se normalizó. O sea, desde la semana pasada están asistiendo los 4 inscriptos, así que ya estamos con el 100% de asistencia. ¿Cómo lograste que volvieran o cómo decidieron las familias que esos alumnos también regresaran a las clases presenciales? Y bueno, es que las familias deben ir primero tomando confianza un poco de lo que es. Ella al comienzo como estaban medias inseguras de si enviar o no a sus hijos, y en cómo se seguiría el protocolo para trabajar con niños chicos en las escuelas rurales, ¿verdad? Pero ahora que ya, han visto cómo se va trabajando, que el protocolo se cumple, que los niños son capaces de seguir ese protocolo que sugirieron, las familias van tomando confianza y van enviando a sus hijos, ¿verdad? O sea, las dudas venían por el lado sanitario, por el lado del riesgo de contagio, etcétera. Sí, por supuesto, es un poco por ahí, porque viste que con todos los informativos, los noticieros, el bombardeo de información que hay, las familias tienen ciertas dudas, si envío o no envío, cómo será. Y ahora como están, cada vez casos más cercanos a nuestra localidad allá, surgían en la familia ciertas dudas, pero al momento como que las familias ya han tomado cierta confianza como para mandar a sus hijos con las medidas necesarias, tomando todas las precauciones y bueno, y así se ve en la asistencia, 100% de asistencia ahora en la escuela. ¿Cómo es la conectividad con los alumnos de esa escuela? Bueno, la conectividad en el momento es, digamos, en la escuela nada más donde tenemos conectividad de internet, Ceibal. El relacionamiento con la familia nunca se cortó, ese vínculo, digamos. Siempre estuvimos a través del celular con los padres, vía WhatsApp, que es lo que ellos tienen en su casa, ya que no cuentan con internet en el hogar, ¿verdad? Ajá. O sea que la vía de comunicación en este caso fue el WhatsApp, no las plataformas que se utilizan, por ejemplo, en las Ceibalitas.
No, viste que Ceibalitas, mira, yo tengo de los 4 alumnos, hay un niño que es de quinto año, el más grande es el que usaba plataforma, pero al no tener internet hogar, como que se hace un poco más difícil. Ujú. Y después los otros son chicos, viste, tengo 2 niños de inicial y uno que si bien está en segundo, tiene la tablet, todavía no tiene un manejo fluido de plataformas como para ingresar Ujú. a ese trabajo. En la clase sí, porque viste que tenemos un maestro que explica, que hace el seguimiento, pero los padres no están muy familiarizados con las plataformas y se les complica. Son pocos alumnos, como quedó dicho. El tema de la distancia física, las normas en esa materia, ¿cómo han podido manejarlo? No hay problema, ¿viste? La escuela es una escuela que tiene espacio como para realizar el distanciamiento ese que requieren, y al ser 4 alumnos, ¿viste? Que no hay dificultad como para que cada uno tenga una mesita y esté a la distancia correspondiente. De todos modos, viste que el distanciamiento ese entre los niños chicos se hace más difícil, no por el hecho de que no haya espacio, sino porque el niño chico le gusta socializar, Mm. más los de inicial que están acostumbrados, que no están mucho rato, bueno, ningún niño, pero los de inicial no tienen una concentración mucho más que 15, 20 minutos, media hora cuando es una actividad, digo, un poco más llamativa. Digo, y son inquietos por Mm. naturaleza. Les gusta jugar, salir, juntarse ¿Y entre cómo se ellos, hace? ¿Cómo se hacen los recreos, por ejemplo? más difícil. Y bueno, viste que ahora estamos estimulando todo el tema de juegos de mesa, jugar a pasarse la pelota, a embocar, algunas cosas de esas que no tenga tanto contacto físico, promoviendo ese tipo de juegos que favorezcan ese distanciamiento social requerido. ¿Y los tapabocas? Sí, ellos van con tapabocas, todos los utilizan, que si bien es obligatorio para el personal docente y no docente de la escuela, que lo usamos en todo el horario, desde que ingresamos hasta que salimos, los padres se sienten más seguros de enviar a sus hijos con tapabocas. Ellos compraron o hicieron sus propios tapabocas de tela y concurren con ellos y no tienen problema. Se los sacan cuando van a hacer alguna actividad física, ponele si vamos al patio a correr, a saltar o lo que sea, algún juego se lo sacan por el hecho de que le falta el aire, si no. Mm. Pero dentro de clase, donde tengan que estar cercanos a algún trabajo, una exposición, lo que sea, no tienen inconveniente, se acostumbran bien al hecho del uso del tapaboca. Y para terminar, con este mes de experiencia acumulada, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿La mezcla de presencialidad y educación a distancia permitió avanzar en el programa lo que se hace habitualmente a esta altura del año? ¿Han sido meses aprovechables? ¿Cómo dirías? Sí, aprovechable sí. Siempre, nunca se dejó de trabajar, siempre estuvimos trabajando. Es diferente, ¿verdad? La presencialidad tiene un maestro que explica, que expone, como que ese contacto se hace más cercano al niño y más accesible. En el tema de la virtualidad había que buscar otros recursos para llegar. Digamos, leer para los padres o para los niños una consigna fría, o un video explicativo no era tan fácil ni para nosotros, maestros que manejamos bastante las plataformas, se nos hace fácil el uso de ellas, imagínate para los niños y las familias que no están tan familiarizados. Igualmente se trabajó en algunos contenidos que los maestros, cada institución designó, pero se avanzó en algunos aspectos, digamos, no tanto en contenidos nuevos, porque era un año que recién comenzaba y que aún no se había empezado a trabajar Ujú. lo que es correspondiente a los grados escolares, ¿verdad? Cuando dejamos las clases presenciales, la primera quincena de marzo, estábamos en evaluación recién. Este, a partir de esa evaluación se iba a ver cómo ingresamos a los contenidos a trabajar en este nuevo año y bueno, justo surgió lo de la pandemia y tuvimos que continuar un poco lo que era esa evaluación y trabajar algunas cosas, digamos, que hubiese que rever y algunos contenidos más sencillos o más accesibles a los niños. Y dejar para ahora que empiezan
las clases presenciales o para los días que hayan clases presenciales, abordar contenidos nuevos que son un poco más difíciles para el niño, ¿verdad? En síntesis, entonces, ¿qué deja esta etapa? Y bueno, nos deja mucho aprendizaje en cuanto a que el uso, la necesidad del uso, digamos, o de frecuentar lo que son las plataformas educativas y otra forma de enseñar. De todos modos, muy valioso, rescato las herramientas porque a través de ellas hemos podido llegar a los alumnos, como que esa educación a distancia pudimos lograr que la educación, digamos, continuara, se diera esa continuidad educativa. De todos modos, lo que yo sostengo es que la presencialidad es diferente, ¿verdad? Para mí es mucho mejor, obvio. La necesidad del maestro enfrente es indudable. Digo, me parece que no hay recurso que no necesite de un maestro que esté, digo, apoyando, brindando la clase, y para el niño también es una necesidad. Cintia Pérez, maestra en la Escuela Rural de Estación Laureles, departamento de Tacuarembó. Gracias por atendernos de nuevo, gracias por estos apuntes. Es una experiencia en la que sin duda vamos a seguir pendientes con estos ejemplos, con otros. Volvemos a charlar. Bueno, muy bien, muchas gracias y saludos para ustedes.